3.000 líderes, una montaña suiza, un año en el calendario 2026. ¿Está ya decidido lo que vendrá? Si esa pregunta te sacude, quédate conmigo. No vengo a lanzar gritos de alarma sin fundamento. Vengo a leer señales, a conectar hechos actuales con verdades eternas y a pedir que abracemos el discernimiento que la Escritura nos da. Porque cuando grandes mesas se reúnen para trazar políticas, cuando la tecnología avanza a pasos agigantados y cuando discursos sobre bien común suenan igual en todo el mundo, la pregunta pastoral y teológica es inevitable. ¿Qué significa esto para el pueblo de Dios en tiempos finales? Imagina por un momento la imagen. En Davos, en ese foro anual que convoca presidentes, líderes empresariales, jefes de organismos multilaterales y académicos, se discuten agendas que afectan fronteras, economías y culturas. Allí se anuncian alianzas, estrategias tecnológicas, propuestas de gobernanza. Son miles de voces con poder económico y político. Sus decisiones repercuten en la vida de millones. Ahora añade otra capa. Estadística tras estadística muestra un aumento sostenido en la inversión tecnológica, en la consolidación de plataformas de inteligencia artificial, en proyectos de identificación digital y de integración entre lo humano y lo digital. Es un mapa de posibilidades. Es también un banco de herramientas que, en manos equivocadas, puede facilitar formas de control que la Escritura advierte con metáforas y símbolos. No estoy afirmando que Davos en sí mismo sea el enemigo. No voy a personalizar la maldad ni a convertir personas concretas en chivos expiatorios, pero sí es legítimo mirar lo que allí se pone en marcha y preguntar, ¿esto fortalece sistemas que podrían ser usados para fines que la Biblia describe como espiritualmente peligrosos? Se están sentando las bases institucionales y tecnológicas que permitirían una mayor centralización del poder, de la información y del acceso. Veamos primero algunos hechos que deben pesar en nuestra reflexión. El Foro Económico Mundial reúne a aproximadamente 3.000 participantes cada año. En sus mesas de discusión figuran temas que van desde la gobernanza económica y la seguridad global hasta la ética de la inteligencia artificial y la salud pública. Empresas que dominan chips, plataformas y servicios en la nube, compañías que colaboran con gobiernos y fuerzas armadas, avanzan en sistemas capaces de procesar cantidades inimaginables de datos. Hay proyectos públicos y privados sobre biometría, identificación digital y tecnologías vestibles que integran la vida humana con la digitalización. En el discurso público emergen ejemplos de diálogos interreligiosos de gran visibilidad. Se habla de cooperación entre grandes confesiones como un valor de paz y diálogo. Pero para quienes leen la Escritura con ojos de profecía, esas convergencias también despiertan preguntas legítimas. Si esta conversación te interesa y quieres un resumen bíblico práctico sobre cómo leer las señales de los tiempos, suscríbete ahora. Enviaré un material breve con referencias y criterios de discernimiento. Ahora pasemos al marco que nos orienta. La Biblia no nos deja a ciegas frente a la realidad espiritual que se mueve detrás de lo visible. Pablo dice que en cierto sentido el príncipe de las potestades de este mundo actúa en quienes están en rebelión. En palabras suyas, la mala influencia espiritual tiene a su cargo la atmósfera en la que vivimos. F. 2:2. Y declara también que hay quienes, cegados, no ven la luz del Evangelio porque el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. No es un discurso místico sin anclaje. Es una advertencia de que las estructuras humanas, cuando están gobernadas por principios contrarios a Dios, no son neutrales. Tienen orientación espiritual.
Esto nos lleva a un punto clave que muchos pasan por alto. La historia política y tecnológica no es solo maquinaria material. También hay dinámicas espirituales que moldean decisiones, intenciones y consecuencias. Romanos 13 nos recuerda que Dios ha establecido autoridades y que el creyente debe respetarlas, pero ese respeto no elimina la responsabilidad de discernir y orar por ellas cuando los sistemas muestran signos de corrupción o cuando promueven algo incompatible con el Evangelio. La Escritura exige tanto sumisión justa como juicio espiritual. En otras palabras, orar por autoridades no es sinónimo de aprobación acrítica. Otra pieza que no podemos ignorar aparece en Daniel 12:4. Aumentará el conocimiento. Daniel, profeta en un mundo antiguo, recibe una visión sobre tiempos futuros en los que el saber se multiplicará. ¿Significa esto que la explosión de información, la capacidad de procesar datos y la inteligencia artificial sean por sí mismas señales de los últimos tiempos? Es razonable pensar que sí, en la medida en que la Biblia destaca el crecimiento del saber como una característica de la era final. Pero conviene matizar. Aumento del conocimiento no es sinónimo automático de maldad. El conocimiento es neutro en sí mismo. El problema es el corazón humano que lo usa. Cuando la ambición de dominar, de reemplazar la autoridad última de Dios o de crear nuevas divinidades tecnológicas se enlaza con poder económico y político, entonces emergen peligros que debemos considerar con seriedad. Es en esa convergencia, poder, tecnología y propuestas religiosas públicas, donde surge la hipótesis que sostengo con cautela. 2026 puede ser un año clave en el que decisiones, alianzas y marcos regulatorios adoptados por figuras influyentes marquen rutas que faciliten escenarios proféticos. No digo que todo esté sellado irrevocablemente, no adoctrino sobre fechas exactas. Digo que la tendencia es clara y que ciertas señales, vistas a la luz de la Escritura, merecen nuestra atención vigilante. ¿Por qué 2026 en particular? Porque las agendas que se producen hoy, normativas sobre identidad digital, acuerdos sobre interoperabilidad tecnológica, marcos de gobernanza global para IA y discursos públicos sobre bienestar común, suelen consolidarse en plazos de 1 a varios años. Lo que se debate ahora puede traducirse en políticas efectivas en poco tiempo. Si en ese lapso se combinan mandatos políticos y avances tecnológicos sin suficientes salvaguardas éticas y espirituales, abrimos la puerta a formas de control más profundas. Aquí conviene aclarar un punto metodológico. Cuando relaciono tecnologías como la inteligencia artificial, sistemas de identificación biométrica o incluso dispositivos integrados al cuerpo con imágenes apocalípticas, estoy estableciendo analogías que señalan posibilidades, no equivalencias literales. Apocalipsis 13 habla de marcas, comercio controlado y lealtades forzadas. Esas imágenes pueden ser aplicadas simbólicamente en contextos donde la tecnología permita condicionar acceso, participación económica o libertad religiosa a criterios estipulados por sistemas de poder. Pero no es una lectura automática ni una predicción que convierta un dispositivo tecnológico en la figura del anticristo. La prudencia hermenéutica nos obliga a hablar en términos de posible concordancia y de señales a observar. Aún así, hay motivos reales para la preocupación. Cuando plataformas privadas pasan a tener capacidades regulatorias de facto, cuando gobiernos y corporaciones comparten infraestructuras de datos y cuando proyectos de identidad digital pretenden ser obligatorios para acceder a servicios básicos, se crean dependencias peligrosas.
La dependencia en el ámbito espiritual abre espacio a ataduras que no son solo administrativas, sino éticas y, en última instancia, espirituales. Recordemos que la historia bíblica exhibe cómo sistemas políticos poderosos, cooptados por intereses demoníacos, han oprimido conciencias y dirigido naciones hacia la injusticia. La novedad hoy es la tecnología que hace más eficiente ese control. Quiero detenerme un momento en el tema de la religión pública o de la convergencia religiosa. Eventos con gran visibilidad mediática que promueven el diálogo entre tradiciones, como la iniciativa de la Abrahamic Family House, que ha sido ejemplo de encuentro interreligioso, plantean una tensión legítima. Por un lado, el diálogo sincero entre creyentes de distintas fe puede ser instrumento de paz. Por otro, la creación de espacios comunes sin claridad doctrinal puede facilitar la emergencia de una espiritualidad sin anclaje bíblico, una religión pública que prioriza la sinopsis de valores sobre la verdad revelada de Cristo. Apocalipsis 17 describe una figura simbólica, la prostituta sobre muchas aguas, que representa una religión seductora y comprometida con el poder político. No debemos convertir cada iniciativa ecuménica en ese símbolo, pero sí debemos evaluar frutos y doctrinas. ¿Se está negando el juicio, relativizando la identidad de Cristo o soslayando la llamada a arrepentimiento? Estas son señales críticas. Al hablar de figuras públicas vinculadas a la tecnología, mencionemos, sin acusación personal, al fundador de una empresa tecnológica global como ejemplo de liderazgo en innovación. No imputamos culpabilidad espiritual. Lo hacemos para señalar cómo la influencia de ciertos actores puede moldear infraestructuras que, a su vez, abren posibilidades tanto buenas como peligrosas. La historia no juzga solo a personas, sino también a sistemas. Por eso la Escritura llama a orar por las autoridades, 1 Timoteo, a testear los espíritus, 1 Juan, de manera implícita en la advertencia contra los falsos maestros, y a no dejarnos seducir por lo que brilla. Llegamos entonces a una pregunta que me hacen con frecuencia. ¿Cómo distinguir entre preocupación legítima y paranoia conspirativa? La línea es el método. Examinar hechos, contrastarlos con la palabra, advertir sobre las posibilidades sin convertirlas en certidumbres dogmáticas y, sobre todo, evitar lenguaje que incite al odio o a la violencia. El cristiano profético no siembra pánico, proclama discernimiento, no llama a perseguir a líderes, ora por ellos y, cuando es necesario, denuncia ideas peligrosas con valentía y verdad. Permíteme ahora ofrecer una imagen. Considera la tecnología como una vía de agua bajo la cubierta de un barco. Si el barco tiene un timón guiado por principios de justicia, transparencia y respeto a la dignidad, esa vía permite progreso. Si el timón es manipulado por quienes buscan consolidar poder para excluir y controlar, la misma vía de agua hace que la embarcación se hunda. La cuestión no es demonizar la herramienta, sino vigilar el timón. ¿Quién decide el rumbo de estas tecnologías? ¿Qué principios éticos y teológicos guían su aplicación? Estas son preguntas que los creyentes deben formular y responder con claridad. Ahora bien, los textos proféticos que nos orientan sobre el final de la era usan un lenguaje apocalíptico, símbolos, bestias, prostituta, números. Leer Apocalipsis y Daniel exige humildad hermenéutica. Daniel 12:4 habla del aumento del conocimiento. Apocalipsis 17 y 18 usan imágenes de poder económico y religioso entrelazados. Cuando las élites económicas se asocian con proyectos religiosos públicos y con tecnologías que configuran el acceso a recursos y a la vida cotidiana, encontramos, de nuevo, una coherencia con las imágenes proféticas.
no en forma automática, pero sí en términos de patrones históricos, alianza entre riqueza, religión seductora y poder político que termina en juicio. Esto no es teoría abstracta, tiene implicaciones prácticas para cada creyente. ¿Qué implicaciones concretas están comenzando a tomar forma en el terreno político y tecnológico? Primero, marcos regulatorios sobre IA que buscan estandarizar su uso a nivel internacional. Segundo, proyectos de identidad digital interoperables que prometen facilitar el acceso a servicios, pero que también crean bases de datos centralizadas con gran capacidad de control. Tercero, alianzas entre el sector privado y gobiernos en materia de seguridad y vigilancia. Cuarto, discursos públicos que presionan por una armonización de valores a escala global, a veces disfrazada de derechos humanos, otras veces de eficiencia administrativa. Todos estos elementos combinados pueden, y repito, pueden, facilitar escenarios en los que la libertad religiosa y personal quede en tensión con exigencias estatales o corporativas. En ese punto es necesario reafirmar algo central: la soberanía de Dios. Nada de lo que sucede en este mundo escapa a su mirada ni a su soberanía. Romanos 13, leído con equilibrio, nos recuerda que las autoridades están bajo el diseño providencial de Dios. Pero la soberanía divina no nos exonera de responsabilidad humana. Dios permite estructuras, pero también llama a su pueblo a ser sal y luz, a ser instrumentos de verdad y testimonio. Por tanto, la respuesta cristiana ante señales inquietantes no es desentenderse ni rendirse, sino orar, discernir y actuar con fidelidad. Quiero ahora trazar con más nitidez el vínculo entre ambición tecnológica y lo que los profetas describen como actitud de exaltación de la criatura sobre el Creador. Isaías 14, en su crítica al orgullo de los reyes de Babilonia, registra aquel «yo me ensalzaré», que caracteriza un corazón que pretende usurpar lugares que solo pertenecen a Dios. Hoy, la ambición de crear inteligencias autónomas, de otorgar a máquinas facultades decisorias que afectan la vida humana, de sustituir juicios humanos por algoritmos opacos, refleja síntomas del mismo orgullo, confianza extrema en la capacidad humana de rediseñar la realidad sin el reconocimiento de límites éticos y teológicos. De nuevo, no condeno la ciencia. Advierto del relato teológico que emerge cuando la tecnología se convierte en objeto de confianza absoluta. Aquí, permíteme hacer una distinción pastoral importante. Advertir no equivale a caer en fatalismo. El pueblo de Dios ha sobrevivido a imperios, a plagas, a persecuciones y a manipulaciones ideológicas. Ha sido sostenido por la palabra y por la promesa de Cristo. La verdadera pregunta para cada creyente no es ¿cómo evito todo riesgo?, porque eso es imposible en un mundo caído, sino ¿cómo me mantengo fiel y vigilante? Eso implica tres prácticas concretas: oración informada, no emocionalismo, enseñanza sólida de la palabra y comunidad que sostenga y confronte. Orar por autoridades, Vina Timoteo, no es dejar de denunciar lo injusto, es interceder para que Dios haga justicia, que los líderes escuchen consejo sabio y que los caminos de verdad prevalezcan. Si vuelvo por un momento a la imagen de la prostituta de Apocalipsis 17-18, el texto nos presenta a una ciudad con señales de esplendor económico que está, sin embargo, corrompida en su esencia. La advertencia es clara: el lujo y el orden externo no garantizan pureza espiritual. Cuando una religión pública o una ideología se compromete con el poder económico a costa de la verdad y de la justicia, esa alianza es frágil y peligrosa. Para nosotros, que vivimos en un tiempo de espectacularidad mediática y de celebraciones públicas de consenso interreligioso, la pregunta es: ¿qué frutos produce esa religión?
Jesús nos dio un criterio sencillo pero profundo. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15, 17. Frutos de amor, de arrepentimiento, de justicia y de fidelidad a Cristo son señales de salud. Frutos de relativismo moral, negación del juicio final o silenciación de la predicación del Evangelio son señales de alerta. Con todo lo expuesto, llegamos a un punto de tensión que quiero dejar aquí para profundizar después. La relación entre decisiones que se fraguan en Davos y la materialización de estructuras tecnológicas y culturales que podrían facilitar la aparición de formas de poder con rasgos descritos en la profecía bíblica. No estoy diciendo que un año concreto sea la consumación final. Digo que 2026 aparece en los mapas como un año de consolidaciones posibles. Si las políticas que hoy se discuten se traducen en normas globales de interoperabilidad tecnológica, si grandes plataformas y estados llegan a acuerdos sobre identidad y acceso a servicios, y si, al mismo tiempo, se promocionan religiones públicas que relativizan la centralidad de Cristo, entonces habremos creado condiciones muy distintas para la libertad cristiana. Antes de seguir, quiero hacer una pausa para compartir contigo algo práctico que puedes comenzar a aplicar hoy, con calma y sin alarma. Primero, cultiva el hábito de comprobar fuentes y no dejarte llevar por titulares emotivos. Segundo, forma círculos de estudio bíblico donde se lea Apocalipsis y Daniel con seriedad académica y con humildad, no con sensacionalismo. Tercero, ora por líderes locales y nacionales. La intercesión no es una opción secundaria. Estas acciones no son fórmulas mágicas. Son prácticas de fidelidad que nos preparan para tiempos difíciles y, sobre todo, que fortalecen nuestro testimonio en medio de la cultura. Hay, sin embargo, una pregunta que muchos guardan en silencio. ¿Qué papel juegan los cristianos que ocupan posiciones dentro de estas grandes mesas? Si hay hermanos en puestos de toma de decisión, ¿deben conformarse, subvertir desde adentro o apartarse? No hay una respuesta única para todos los contextos. Algunas veces, el testimonio profético desde dentro puede corregir exageraciones, introducir límites éticos y proteger a los vulnerables. Otras veces, la complicidad se vuelve inevitable y la separación fiel es la única opción. Por eso la brújula siempre debe ser la palabra y la conciencia guiada por el Espíritu. Quisiera terminar esta sección con una aclaración teológica que libera de dos trampas comunes. Por un lado, el fatalismo que dice todo está decidido y nada podemos hacer. Por otro, el optimismo ingenuo que asume que la tecnología y el poder son neutros y benignos. La Escritura enseña la tensión. Dios reina soberanamente, pero nos llama a actuar como instrumentos en su mano. Si 2026 puede parecer un año decisivo en términos geopolíticos y tecnológicos, esa percepción debe impulsarnos a orar más, a discernir mejor y a predicar con valentía el Evangelio que trae libertad. Con esta base teórica y práctica, cierro este tramo inicial para entrar en la siguiente parte. Detallaremos cómo la inteligencia artificial, las tecnologías de identificación y ciertos marcos religiosos públicos pueden articularse en formas que el Nuevo Testamento y los profetas describen simbólicamente. Exploraremos con más detalle las señales a observar y trazaremos criterios claros para identificar una religión falsa y a los falsos profetas según Mateo 7, 15, 17 y la enseñanza apostólica. También examinaremos, con prudencia hermenéutica, las imágenes de Apocalipsis 17, 18 y cómo aplicarlas responsablemente a los fenómenos actuales. Por ahora te dejo con estas preguntas que quiero que lleves contigo. ¿Estoy dispuesto a discernir sin caer en pánico? Mi iglesia tiene prácticas de preparación espiritual que incluyen oración, enseñanza y acompañamiento mutuo.
Estoy dispuesto a orar por autoridades y, si es necesario, a levantar la voz en defensa de la verdad. Mantén esas preguntas. En el próximo tramo las responderemos puntualmente con textos bíblicos, criterios de evaluación de doctrinas y pasos claros para cuidar a la comunidad de fe frente a los desafíos que 2026 puede traer. Sigamos entonces sin rodeos. Ahora vamos a mirar con más detalle cómo la inteligencia artificial, los proyectos de identificación digital y la visibilidad de ciertas propuestas religiosas pueden converger en formas que, a la luz de la Escritura, merecen nuestro examen atento en este umbral que algunos señalan como decisivo en 2026. Empecemos por la inteligencia artificial. No hablo de ella como un monstruo sobrenatural. La IA es un conjunto de herramientas diseñadas por humanos para procesar datos, reconocer patrones y automatizar decisiones. Pero su escala y su velocidad son nuevas. Algoritmos que ayer solo clasificaban imágenes, hoy modelan comportamientos, predicen riesgos, administran crédito y en algunos contextos influyen en qué noticias vemos o qué candidatos emergen políticamente. Esa capacidad para perfilar poblaciones y condicionar oportunidades crea una palanca enorme sobre la vida social. ¿Por qué nos interesa esto desde una perspectiva profética? Porque Daniel señala que los últimos tiempos vendrán acompañados por un aumento del conocimiento. Daniel 12:4. Cuando el conocimiento se concentra sin controles éticos sólidos, cuando la toma de decisiones se delega a cajas negras que nadie comprende del todo, se multiplican las posibilidades de abuso y de dependencia. Ahora añádase a la ecuación la identidad digital. Sistemas que buscan unificar datos biométricos, registros de salud, historial económico y de conducta para facilitar transacciones y servicios. La promesa pública es tentadora: eficiencia, inclusión, menos fraude. El riesgo es igualmente real: crear puertas únicas que condicionen el acceso a necesidades básicas. Si el acceso a empleo, asistencia médica o comercio se integra en sistemas centralizados que exigen credenciales digitales interoperables, la presión por adherir a normas tecnológicas o ideológicas crece. No afirmo que esto sea inevitable, ni que cada solución tecnológica sea maligna. Digo que la arquitectura técnica puede habilitar escenarios en los que se exija conformidad por motivos administrativos y, de paso, erosionar espacios de libertad religiosa y conciencia. Cuando combinamos IA avanzada con identidades digitales y con la cooperación estrecha entre grandes plataformas y gobiernos, el resultado no es una conspiración de película, sino una infraestructura que facilita control a gran escala. Es esa infraestructura la que los profetas ilustran con imágenes: comercio regulado, acceso condicionado, lealtades evaluadas. En Apocalipsis 13 aparecen símbolos que nos ayudan a pensar en el poder que regula la vida económica y social. Pero debemos recordar dos cosas. 1. La literatura apocalíptica utiliza símbolos para hablar de realidades espirituales y sociopolíticas complejas. 2. Cualquier aplicación contemporánea de esos símbolos exige matices hermenéuticos. Así, hablar de marca o de sistema de control hoy es hablar de posibilidades que la tecnología abre, no de una equivalencia mecánica y automática. Con esto en mente, volvamos a 2026. ¿Por qué algunos marcan ese año como crítico? No es un capricho. Muchas iniciativas, marcos regulatorios y acuerdos de interoperabilidad se negocian ahora y se proyectan implementarse en los próximos años. Si en 2026 se consolidan normas globales que faciliten una arquitectura única de identidad o una homologación internacional de reglas sobre IA, entonces los escenarios que describimos dejan de ser teóricos para convertirse en condiciones reales de vida. No digo que esa sea una condena definitiva, digo que es motivo de vigilancia por parte del pueblo de Dios.
Pasemos ahora a la dimensión religiosa y simbólica. ¿Qué ocurre cuando discursos ecuménicos de gran escala se articulan con influencias políticas y económicas? La historia bíblica y la literatura apocalíptica advierten sobre religiones que negocian la verdad por influencia, que relativizan la exclusividad de Cristo para ganar acceso al poder o a la fama pública. Apocalipsis 17 describe una figura simbólica que representa una religión que se vuelve cómplice del poder económico y político. No todas las iniciativas de diálogo interreligioso caen bajo esa figura. Algunas promueven la paz y la cooperación humanitaria legítima. La pregunta decisiva es teológica y práctica. ¿Cuál es la enseñanza central de esa religión? ¿Qué frutos produce? Y si su agenda compromete o suprime la proclamación del Evangelio. Mateo 7, 15, 17 nos provee un criterio directo. Por sus frutos los conoceréis. Un movimiento religioso público se examina por sus frutos. Produce arrepentimiento y justicia. Promueve la proclamación de Cristo como único Salvador. Protege la libertad de conciencia y la posibilidad de conversión. Cuando las respuestas son negativas, no basta el maquillaje de tolerancia y buenas intenciones. Hay motivos para alertar. La falsedad religiosa se enmascara muchas veces con retórica noble, paz, unidad, bienestar. Pero si esa retórica exige silenciar la predicación de la cruz, relativizar la naturaleza de Cristo o negar la enseñanza sobre juicio y redención, entonces estamos frente a un problema doctrinal que reclama discernimiento. ¿Cómo identificar entonces una religión falsa o a un falso profeta en el tiempo presente? Permíteme dar criterios claros, prácticos y bíblicos, basados en las escrituras que ya hemos citado y en la enseñanza apostólica. 1. Doctrina. Si una comunidad relativiza la persona y la obra de Cristo o sustituye la salvación por prácticas humanas o por un bien común sin arrepentimiento, su enseñanza es sospechosa. La doctrina no es un accesorio, es la raíz del árbol. Comprueba lo que proclaman sobre la naturaleza humana, el pecado, la necesidad de arrepentimiento y la exclusividad del Evangelio. 2. Frutos éticos y sociales. Observa sus acciones. Defienden la justicia y el cuidado de los vulnerables o encubren abusos en nombre de la unidad. Promueven la libertad religiosa o buscan homogeneizar creencias mediante presión cultural o legal. 3. Transparencia con el poder. Se alían con estructuras de poder económico y político sin someter esas alianzas a la crítica moral. Cuando la religión busca protección del Estado a cambio de legitimidad cultural, hay un peligro real. Y 4. Negación del juicio o del retorno de Cristo. Las Escrituras insisten en el juicio y en la segunda venida. Una oferta religiosa que minimiza o niega estas realidades está reconfigurando el Evangelio. 5. Frutos personales. Mateo 7 también advierte sobre el líder. Falsos profetas se delatan por su vida. No estoy pidiendo perfección, pero sí coherencia entre predicación y vida. Un liderazgo que cultiva lujos a costa del rebaño debería ser examinado. Estos criterios no son una lista para brandear públicamente y condenar con ligereza. Son herramientas para que las iglesias y los creyentes comuniquen con claridad su posición y cuiden a sus comunidades. Ahora bien, pasando de la identificación al cuidado práctico de la comunidad, ¿qué pasos concretos pueden tomar creyentes, pastores y congregaciones en el día a día para no ser desplazados por las corrientes culturales y tecnológicas que se fraguan hacia 2026? 1. Fortalecer la enseñanza bíblica coherente. No subestimes el poder de una congregación bien alimentada por la palabra. Programas de discipulado sólidos, estudios sistemáticos de Apocalipsis y Daniel con profesores responsables y mente crítica y oración permanente para entender mejor los signos. 2. Crear protocolos de discernimiento doctrinal.
Iglesias y redes deben acordar criterios sobre alianzas públicas, participación en foros interreligiosos y aceptación de fondos. Tener un proceso claro evita reacciones puntuales motivadas por pánico o simpatías pasajeras. 3. Practicar la alfabetización digital. Enseña a tu comunidad los riesgos básicos de identidad digital y privacidad. Fomenta una cultura de minimización de exposición de datos personales, verificación de plataformas y uso prudente de tecnologías. No es necesario renegar de toda herramienta, pero sí es urgente conocer cómo funcionan y qué riesgos conllevan. 4. Fomentar la vida comunitaria no mediada por plataformas. En un tiempo en que el control puede pasar por redes y plataformas, potenciar reuniones, relaciones cara a cara, movilizaciones locales y redes de apoyo físico es una forma de resiliencia. 5. Oración continua y responsabilidad profética. Interceder por autoridades, Timoteo, no excluye la llamada profética a denunciar injusticias. Oración y denuncia deben ir de la mano. Organiza vigilias, cadenas de oración y también cartas públicas, informes y movilización ética cuando los derechos fundamentales estén en riesgo. 6. Protección legal y asesoría. Congregaciones y ministerios deben informarse sobre marcos legales que afectan la libertad religiosa y el uso de datos. Preparar respaldo jurídico y alianzas con organizaciones que defienden la libertad de conciencia es prudente y responsable. 7. Cuidado pastoral y acompañamiento. Cuando miembros se ven atrapados por promesas de prosperidad, curas instantáneas o teorías que inducen miedo, los pastores deben discernir, aconsejar y reencaminar con pastoralidad para evitar rupturas y daños emocionales. ¿Qué deben hacer los cristianos que ocupan posiciones de influencia en empresas, gobiernos o institutos? Mi consejo pastoral es claro. La fidelidad tiene formas concretas. Algunos podrán ejercer un testimonio santificador desde dentro, proponiendo límites éticos, defendiendo la dignidad humana y frenando usos abusivos. Otros descubrirán que la complicidad es inevitable y que la separación fiel es la única opción para no sacrificar la verdad. En ambos escenarios, la brújula es la palabra y la conciencia guiada por el Espíritu. No idealices la posición, la presión es grande, pero tampoco la descartes. Hay ocasiones en que la voz de un creyente en una mesa de poder cambia una política y protege miles de vidas. Volvamos por un instante a los miedos legítimos que surgen cuando se habla de 2026 ya está decidido. ¿Qué decimos a quienes están tentados por el fatalismo o por la parálisis? Primero, Dios es soberano. La historia no se nos escapa. Segundo, la responsabilidad humana importa. La Escritura presenta una tensión, donde Dios gobierna y la criatura responde. No podemos controlar todas las variables, pero sí cultivar fidelidad, congregación y testimonio. Eso implica prepararse espiritualmente, orar, ayunar cuando sea necesario, estudiar la Escritura y formar discípulos que no se dejen confundir. ¿Qué decir a quienes temen que la tecnología les arrebate la libertad de practicar su fe? Primero, recuerda que el poder no es absoluto. Las comunidades creativas han encontrado siempre vías de preservación. Segundo, prepara alternativas, redes de apoyo locales, sistemas de intercambio que no dependan totalmente de plataformas centralizadas, formas de sostén mutuo. Tercero, mantén la claridad ética. No cambies el Evangelio por conveniencias tecnológicas. También debemos cuidar de no caer en lenguaje que fomente odio o violencia contra personas e instituciones. La crítica debe ser de ideas y estructuras, no de individuos como personas. Cuando señalamos riesgos en empresas o foros, actuamos con responsabilidad moral y legal, no con consignas de linchamiento público.
Quisiera ahora sintetizar en pasos prácticos y ordenados lo que cada creyente puede empezar a hacer hoy para enfrentar con sabiduría el escenario que analizamos. 1. Forma tu propio kit de discernimiento. Incluye lectura de pasajes clave. Daniel 12, Apocalipsis 17-18, Mateo 7, Efesios 2, 2 Corintios 4, comentarios sólidos y preguntas guía para evaluar movimientos religiosos y tecnológicos. 2. Participa de un grupo de estudio responsable. No te quedes en la lectura individual y emocional. Analiza en comunidad con liderazgo responsable. 3. Aprende sobre privacidad y seguridad digital. Cursos básicos sobre protección de datos, uso de contraseñas y criterios para aceptar identificaciones digitales. 4. Establece límites personales y eclesiales respecto a tecnologías. No todo lo que es posible es bueno. Determina qué sistemas tu familia y tu iglesia aceptan y cuáles requieren discusión. 5. Ora por las autoridades y por los que toman decisiones tecnológicas. La intercesión cambia corazones y abre puertas a la sabiduría. 6. Desarrolla una estrategia de acompañamiento para los débiles. Quienes caen en confusión necesitan reposo, enseñanza y acompañamiento pastoral. 7. Haz escuchar tu voz públicamente cuando sea necesario. Participa en foros cívicos, envía cartas a representantes y colabora con iniciativas legales que protejan la libertad de conciencia. Finalmente, quiero dirigirme directamente a tu corazón con la ternura y la firmeza de un pastor. 2026. Puede parecer un año cargado de decisiones que afectarán la vida de muchas naciones. Puede ser un año de consolidaciones tecnológicas y políticas. Pero nada de esto cambia la promesa central que sostiene a la Iglesia. Cristo ha vencido y su pueblo es llamado a permanecer fiel. La vigilancia que te pido no es paranoia, es fidelidad práctica. Discernir no es temer, es conocer el terreno y saber cómo sembrar la verdad en él. Si hay una lección final que deseo dejarte hoy es esta: no te dejes robar la esperanza. La Escritura nos desafía a no bajar la cabeza ante los poderes de este mundo, pero también nos llama a la paciencia activa. Perseverancia, oración y testimonio son las armas que la Iglesia siempre ha utilizado y que se muestran eficaces cuando están moldeadas por la palabra. Antes de concluir con una invitación concreta, quiero reiterar 2 compromisos. Mantén siempre el equilibrio entre advertencia y esperanza. Y aplica siempre la prudencia hermenéutica cuando relaciones símbolos apocalípticos con realidades contemporáneas. No todo encaja en mapas sencillos, pero las señales, cuando son leídas con sabiduría bíblica, nos ayudan a orientarnos. Para quienes desean profundizar de manera responsable, hemos preparado un material de apoyo. Una guía de estudio que recopila los pasajes clave, criterios de discernimiento, preguntas para grupos y recursos prácticos sobre privacidad digital y acción cívica ética. Si este mensaje ha resonado contigo y quieres herramientas para tu iglesia o grupo, te invito a descargar esa guía y a unirte a una vigilia de oración organizada en tu comunidad o en la red que ofrecemos. No permitas que el temor te paralice. Usa la información, la oración y la comunidad para ser luz en medio de la confusión. 2026 puede parecer un año en el que muchas piezas se mueven con rapidez. Que esa percepción nos lleve no al pánico, sino a mayor fidelidad. Orar sin cesar, enseñar con claridad, testificar con amor y actuar con sabiduría. Que seamos un pueblo que, aunque atento a las señales, deposita su seguridad en aquel que gobierna la historia. Si estás dispuesto a caminar en esa fidelidad, acompáñanos en la guía y en la vigilia. Juntos examinaremos las señales, formaremos discípulos y proclamaremos la verdad de Cristo, aquí y ahora.